Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, estimado Diego. Hola, Pablito. Buenas noches, Dieguito. Buenas noches, Hola, ¿cómo doctor. están? Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Algunas consideraciones. No sé cómo va el desarrollo del trabajo. Ya tenemos seleccionadas las sentencias. Empezamos con el análisis. ¿Cómo están sus trabajos? Quisiera escucharles un poquito. Ese silencio es de que todavía no seleccionamos, no hemos avanzado mucho. Buenas noches, doctor. Hola, Sebastián. Como le había comentado yo anteriormente, ya tengo seleccionada la sentencia, ya tengo avanzado bastante el trabajo, solo me falta de pulirle unas cosas y creo que hoy mismo lo termino el trabajo y para enviarlo. Ya tengo Bien, como le había comentado, ya tenía la idea clara, la anterior charla que tuvimos se despejaron la mayoría de las dudas. bien. Algo que quisiera conversar también. En el transcurso de las clases, tener que ir hablando un poquito del sistema de citación para los trabajos. Si ustedes se fijan, los trabajos están, o se solicita que el trabajo tenga un formato APA, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que ir haciendo ejercicios para que todos los compañeros vayan obteniendo las herramientas necesarias para poder citar en norma APA respecto de los compañeros que aún no lo sepan, ¿no es cierto? Pero para los que ya saben, entiendo que será una especie de ejercicio para recordar algunas cosas y para los que no, pues justamente ese ejercicio para ir generando ese aprendizaje. Como les digo, el manual de citación lo vamos a ir llevando conforme pasen las clases. Lo que quisiera hacer en esta es compartirles un par de fuentes que encontré hoy que estaba buscando a ver si es que les sirve a ustedes y después eh, realizar un ejercicio de una cita corta, una cita larga en formato APA, cómo se va generando la cita para que ustedes tengan el insumo necesario para darle forma al trabajo para el domingo, ¿no es cierto? Ya para el resto de trabajos vamos a poder ir trabajando de una forma más tranquila, explicar cuándo será una cita post texto, cuándo será una cita por autor, qué es el parafraseo, ejercicios de redacción, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero como saben ustedes, estamos ya con la primera tarea hasta el domingo, entonces vamos a dar esas pinceladas que necesitamos para esta semana con la intención de que ustedes puedan cumplir con sus trabajos para esta semana, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo quiero hacer con ustedes es, lo que quiero hacer con ustedes justamente es compartir algunos artículos que encontré. ¿Me confirman si es que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, la vemos, doctor. Bien, hay un artículo que lógicamente son recomendaciones que yo las doy, ya depende de ustedes si es que lo toman o no, porque igual les tocaría revisar el artículo a ver si es que va por la línea, pero como comentábamos en la tutoría anterior, la idea es ir utilizando bases de datos, ¿no es cierto? Hablábamos de Redalig, hablábamos de Scholar Google para generar nuestras primeras búsquedas, pero también tenemos Cielo que nos puede generar algún tipo de información adicional. Igual también les comento que la Universidad Católica cuenta con sus propias bases de datos. Tenemos ahí Scopus, o Science, tenemos ProQuest y una en el ámbito jurídico que se me hace muy interesante, que es Velex, ¿no es cierto? Pero hoy día conversé con José Luis y me dijo que como se están formalizando recién las matrículas, todavía ustedes no tienen cuenta para ingresar al ERP y ver sus calificaciones, ¿no es cierto? Cuando estén activadas ya sus usuarios y contraseñas del ERP van a poder ingresar a las bases de datos
de la universidad y vamos a hacer ese ejercicio de ingreso a las bases de datos y todo eso, porque se me hace muy interesante que ustedes puedan hacer uso de Velex, que es una base de datos muy interesante. Entonces, aquí tengo una opción que quería que vean ustedes. Tenemos un artículo que se llama Teoría del Derecho, Tipos y Propósitos. Tenemos el nombre del autor, que es Brian Biggs, que está en el cielo, ¿no es cierto? Otro artículo que encontré en la revista Derecho de Estado, esta es una revista colombiana, esta revista está en Scopus también, estamos hablando de una revista que está en Cuartil 3, que genera un mayor impacto, y lo que quiero que me entiendan, generando las primeras búsquedas en esas revistas van saliendo artículos respecto de la teoría del derecho, ¿no es cierto? Aquí tenemos una teoría del derecho referido hacia Kelsen, que puede estar en armonía con lo que consultaba Sebastián hoy en la tarde. Entonces son artículos que ustedes pueden ir buscando para que vayan generando su propia bibliografía. Como es lógico, ustedes tendrán que dar lectura al artículo y pues lógicamente de ahí tienen que ir sacando ya la parte del documento que a ustedes les interese, ¿no es cierto? Otra base de datos que la revisé hoy y que puedo decirles que en realidad información sí hay es en Redalig. Yo estaba buscando aspectos sobre el tema de ustedes. En búsqueda directamente puse la teoría del derecho y como ustedes pueden ver se van desplegando algunas informaciones. ¿No es cierto? Tenemos aquí algunos artículos que ustedes pueden ir analizando y podrán tal vez ir asociando con los derechos que ustedes están revisando y analizando en cada una de sus sentencias. Sí, aquí tenemos un artículo de teoría del derecho y de filosofía moral. Entonces, la idea es que ustedes vayan generando esas búsquedas y vayan asociando esas búsquedas con las necesidades, ¿no? Recomendaciones, perdón, ir generando un aporte crítico también, porque cada uno de ustedes lógicamente tiene su perspectiva de entendimiento del derecho. Tendré estudiantes que sean más legalistas, tendré estudiantes que sean más neoconstitucionalistas, estudiantes que se inclinen inclusive por el análisis de principios, derecho natural, entre otros. Entonces, la idea es que sus artículos vayan en relación con lo que ustedes están buscando y están queriendo proponerse en sus trabajos, ¿cierto? Entonces, aquí está un artículo que se ha ubicado en Redalig. Tenemos la información y lógicamente ya correspondería en el caso de ustedes a través de la lectura del resumen o del artículo como tal, puedan ir generando algún tipo de conocimiento en el caso de que así lo necesiten. No sé cómo estamos con fuentes para el primer trabajo. ¿Ya tienen fuentes? ¿Están en esa búsqueda? Quisiera que tal vez me pudiesen compartir alguna experiencia que tengan ustedes, por favor. Le podría comentar yo, doctor, que he encontrado bastantes fuentes, algunas, como usted dice, algunas en estas plataformas que principalmente tienen artículos de revistas, pero también he conseguido libros en donde uno en los libros puede encontrar también información un poco, o sea, también vale combinar los artículos de revistas con libros impresos como este que está aquí, que es súper bueno, que habla de De la acción de protección. de la acción de protección, o libros clásicos como la teoría pura del derecho, la teoría general de las normas de Hans Kelsen, que también es un libro que, o sea, me parecen libros que pueden explicar un poco o ayudarnos a entender lo que en realidad, cómo ha evolucionado la teoría del derecho, más que todo, cómo ha ido cambiando desde que, o sea, cómo se han producido varios cambios. Y eso creo que es importante analizar en los trabajos, tener una perspectiva de cómo ha ido el derecho también cambiando, explicar un poco cómo el derecho ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y hay también este libro que compartió el doctor que es
Derechos y Garantías de la Ley del Más Débil, que me parece también súper interesante. Es un libro que tiene explica mucho cómo han evolucionado y cómo interpretar los derechos fundamentales, que es un tema muy importante también que se debe analizar, al menos a mi criterio. Bueno, y está bien, Sebastián, ¿no? O sea, la reflexión que quiero haciendo es, mientras yo más busco información, más fuentes tengo y de ahí yo voy a ir seleccionando la fuente que más vaya en relación primero con lo que yo estoy queriendo proyectar en mi trabajo y segundo, relación con mi forma de pensar también, ¿no es cierto? Entonces, la idea es tomar artículos, si es que disponen ahí de libros, pues en buena hora también, y la idea es ir conjugando ese tipo de fuentes, ¿no? Sin olvidarnos, lógicamente, que tenemos fuentes normativas, que tenemos fuentes jurisprudenciales, que también deben ser tomadas en consideración para la Sí, construcción del trabajo. también es importante, yo creo primero que todo es importante primero tener en consideración la Constitución como norma suprema. Es importante tenerla en consideración y partir de eso y ir buscando una construcción de un, como usted dijo, de un pensamiento, de enfocarnos en cómo pensamos cada uno de nosotros como estudiantes de esta maestría. Y también creo pertinente para aprender bastante de muchas teorías usar este libro que es grueso, pero bueno, es de Manuel Atienza. Me parece que es un libro interesante porque explica muchas teorías del derecho, diferentes teorías, explica todas, al menos la mayoría, y te va explicando partes de cada una y de cómo argumentar, cómo, o sea, Bien. puedes Y deben tomar en consideración también que igual después ya viene el módulo de argumentación que también van a tener que tomar, ¿no es cierto? Si es que no estoy mal, es el segundo, si es que no me falla mi memoria, que van a profundizar sobre la argumentación. Bien, ¿alguna otra experiencia? No sé, Juan, ya seleccionamos esa sentencia, se quedó con la sentencia que comentaba la tutoría anterior. ¿Cómo está eso? ¿Cómo le va, compañeros, Hola. doctor? Buenas noches. Yo, la verdad, ya tengo casi terminado el trabajo. Lo que estoy el problema es con las normas APAS. La verdad que es bastante tiempo que no he realizado un trabajo. Estoy en eso, estoy liado. Más bien quería pedirle como sugerencia que esta vez el primer trabajo, si es que tenemos algún error o falla en las normas APAS, no se tome mucho en cuenta, ¿no? Porque, y aparte también, yo, por ejemplo, estoy pegando una sentencia, ¿no? Emitida aquí de la Unidad Judicial de aquí de Cuenca. Entonces, Ujú. hay errores de ortografía también que se consideran, ¿no? Que tampoco hay como uno cambia la sentencia, ¿no? Porque se entienda prácticamente lo que usted vaya a calificar. Respecto a las fuentes, mis fuentes van a ser más de jurisprudencia y normativa. No estoy citando nada más a autores para una definición, no estoy metiendo demasiado mucho en los libros, creo que vamos avanzando poco a poco, hay que ir paso a paso. Y también, no nada más, y también tomé en consideración lo que habían manifestado los profesores cuando tuvimos la primera clase, en cual me di cuenta, creo que la mayoría de compañeros se dieron cuenta que un profesor tenía un criterio y el otro tenía otro criterio. Sí. Por ejemplo, el doctor Alfonso García también se pone en consideración de la sentencia que puse, que tenía un criterio más garantista, digamos, positivista. El doctor García, así también hablamos del doctor Manuel Peña, que también tenía un criterio en cambio más legalista. Se ponen en consideración y esto es lo que creo que yo estoy haciendo mi trabajo. Como le dije, o sea, si quisiera que esta vez hasta irle cogiendo el tema este de las normas APA, si no se tome mucho en cuenta, más se tome en cuenta lo que está el escrito, digamos, porque yo la verdad sí estoy con bastante problema en eso. Como le dije, y les resumo, no he hecho bastante tiempo un trabajo, la verdad. Hago escritos, pero no hago Pero sistemas no de... van con citas, claro que sí. No, y justamente eso conversábamos un día con el coordinador, con José, que se hace un poquito complejo para ustedes que aún no se empiece a enseñar normas APA y el primer trabajo ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es que justamente en la clase de hoy lo que pretendía es enseñarles de forma muy concreta cómo ingresar la cita dentro del texto para que ustedes puedan en este trabajo hacer ese primer ejercicio y lógicamente eso conversaba con José, que tratar de hacer que esta primera tarea no se enfoque tanto en el sistema de citación
y el ver cómo se está utilizando, sino más en el desarrollo del trabajo. Lógicamente, ya en los trabajos siguientes se podría ya ir dando una calificación a la utilización de las fuentes y la aplicación de normas, pero una vez que yo ya me haya encargado de enseñarles, pues no es cierto, porque no estaría tampoco tan en línea que evaluemos algo que todavía no hemos llegado a enseñar primero. Así que por ese lado, vamos a tratar de tomar en consideración justamente eso, ya, como le digo, ya lo veníamos conversando el día de hoy. Eh, Entiendo que en las siguientes tutorías vamos a profundizar el aspecto de las citas, así que por ese lado pierdan cuidado, ¿no es cierto? Vamos a tratar este rato generar un par de citas, redactar un texto para que ustedes vean cómo se va ingresando la cita para que puedan cumplir este trabajo, ¿no es cierto? De ahí sí, para el resto de trabajos, ya con un poquito más de tiempo, vamos a trabajar de una forma ya más tranquila, como les digo. Estamos con este trabajo aquí encima y por eso es que teníamos que ver cuestiones de fondo y de forma, porque es el primer trabajo también, ¿no es cierto? Pero ya pasado este primer trabajo, ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo hay que construir los trabajos y ahí sí ya vamos a poder ir mejorando cada uno de ellos, ¿no es cierto? Así que por ese lado está tranquilo. Ya, muchas gracias, ¿no? Está bien. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una preguntita. Hola, Yo, ¿cómo está? ¿cómo está? Muy buenos días. Le hablo del abogado Pablo Pulencio. ¿Cómo está? En cuanto al trabajo, yo entré un poquito tarde, pero me parece que no estoy muy claro. Yo creí que era analizar un tema de una sentencia, ya sea de clase constitucional, para ver su principio y ver algún fallo que haya tenido o alguna parte que haya nulidad, ¿verdad? Y nosotros pronunciarnos sobre eso. ¿O estoy equivocado? Porque no comprendo bien, porque ya veo que me están metiendo, escucho que van norma APA, entonces ya veo que es un trabajo más extenso. No tengo A ver, problema yo en hacer los trabajos de esa manera, eh, porque ya lo he realizado. Pero como vi ahí, y yo siempre tomo nota, y dentro de las cuales veo que tenemos una conclusión que no pase de 5 líneas. Entonces, eso, pero ojo que son recomendaciones de redacción, ¿no? O sea, no quiero que me entiendas que si su redacción tiene 6 entonces, o tiene 4 no va a estar bien calificado, ¿no? O sea, ya, son entonces recomendaciones de redacción. en sí, disculpe que lo moleste, de Está pronto bien. yo soy el único o los otros compañeros también estén un poquito desviados del tema. ¿Me puede explicar cuál en sí es el tema? O Está sea, ¿cuál bien, es el trabajo en sí? correcto. A ver, lo primero es que no necesariamente tiene que identificar una sentencia en la que pueda, a su criterio, adolecer de nulidad. La intención es que usted analice la sentencia desde una perspectiva de la teoría del derecho, que es justamente lo que ustedes están analizando, ¿no es cierto? Usted puede analizarle desde varios puntos de la teoría del derecho, desde varias corrientes de la teoría del derecho que van a ser también eh, afines a su forma de ejercitar el derecho como abogado, ¿no es cierto? Puede usted tener puede analizar la sentencia desde una corriente más principalista, desde una tendencia más legalista, desde una corriente más constitucionalista, desde un derecho más positivo, desde un derecho más natural. O sea, la intención es que usted analice la sentencia, vea cómo resolvió el juez desde su perspectiva, vaya generando un análisis crítico. Si es que a usted le pareció bien que el juez resuelva desde una perspectiva eminentemente de aplicación del derecho, listo, el justificar por qué para usted está bien, o si en su caso ustedes al contrario, para usted la sentencia del juez en ese caso fue muy legalista, no fue tan garantista, listo, generar esa reflexión sobre eso, porque el juez debió ir más allá que la mera aplicación de la norma jurídica, por decirlo. Sí, entonces no necesariamente enfocado hacia un aspecto de nulidad, sino la idea es que se plantee a través de su trabajo, ese análisis de la sentencia, de que usted está generando ese estudio de la teoría del derecho para poder analizar la sentencia con una perspectiva más profunda, ¿no?
Ya, perfecto. Hasta ahí estoy entendido. Pero, ¿en dónde incluimos las normas APA? Porque veo que si yo voy a hacer un análisis con respecto a qué, y voy a hacer una conclusión A muy ver, corta. está bien, o sea, lo que quiero que me entienda es que si es que usted quiere dar una reflexión sobre la sentencia, ¿no es cierto? Usted quiere hablar, se me ocurre, yo no sé, del control de convencionalidad. Estoy especulando porque cada uno podrá tratar el tema que desee. Puede utilizar las fuentes para definir qué es el control de constitucionalidad, definir qué es el control de convencionalidad, o puede ser que usted quiera tomar una sentencia conexa que describa algún principio que está analizando en la sentencia. Usted tiene que citar, ¿no es cierto? O sea, la intención es que se utilicen fuentes bibliográficas para darle más peso al criterio que usted tiene, ¿no es cierto? Se me Y tenemos que ocurre, citar las fuentes también, pues lógicamente, ¿no? claro, y esa es la idea. O sea, tiene que estar citadas todas las fuentes que usted utilizó para la realización del trabajo. Listo, comprendido, doctor. Muchas gracias. Listo, listo. Y vea, y mejor que se van presentando estas interrogantes porque justamente estos espacios son para eso, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ir resolviendo todas esas inquietudes y puedan generar sus actividades de mejor forma. No sé si es que existe alguien más que tenga alguna pregunta por ahí. Dieguito, buenas noches. ¿Cómo le va? Marco Hola, le saluda. hola Marco. Dieguito, tengo una inquietud. Bueno, hoy día estaba yo más que casi culminando mi tarea, pero me di cuenta que tenía una acción. Yo tengo una sentencia de una acción de protección que salió recién en estos días. Le comento, yo laboro justamente en la función judicial, entonces tuve la oportunidad de sacarme una acción de protección en contra de una entidad del Estado, donde se vulneraron un derecho, a lo menos principal, que es el servicio, un servicio de agua potable, en donde vivía una familia con menores. Ahora, ¿cuál es mi pregunta y cuál es mi inquietud aquí? En los derechos vulnerados, ¿cómo se podría usted ayudarme ahí? ¿Cómo podría plantearlo? ¿O en qué basarme, en qué derecho basarme más o menos para yo poner más o menos mi idea en qué sentido o a qué forma o a fondo me voy de estudio ahí? A ver, primero identificar cuáles fueron los derechos vulnerados. La acción de protección El buen fue vivir. favorable. También el buen vivir ante todo, porque como había menores de edad, también se fue contra los intereses superiores del niño. Y está bien, se me ocurre una recomendación ahí, si es que usted se entra al buscador de sentencias de la Corte Constitucional, usted en búsqueda avanzada puede buscar por derechos y le van a salir todas las sentencias sobre sus derechos, sobre sus principios y enseguida puede generar sentencias conexas que le permita a usted eh, tener jurisprudencia para darle más peso al criterio que usted quiere dar, ¿no? Y lo Perfecto, Diego. interesante en las sentencias de la Corte Constitucional, que van hablando de varios temas y de principios y los va desarrollando. Les pongo un ejemplo, la Corte habla del principio de capacidad contributiva, pero la capacidad contributiva se vincula con la equidad y también define la equidad. Entonces, si es que usted se me ocurre, busca una sentencia que hable del derecho a la salud, Ya, y ahí va a encontrar todos los derechos que son conexos al derecho a la salud, porque por decirle, en el caso que usted me da, eh, sé que es un servicio básico y este servicio básico es conexo a otros derechos también, inclusive el mismo derecho a la salud. Si exactamente. es que queremos ir hasta un poco más allá, el derecho a la educación también se puede ver perjudicado, porque si es que el menor no tiene agua No hay potable, internet, no hay ninguna de esas. listo, lo más probable es que se vaya a enfermar, que tenga enfermedades gastrointestinales y que no va a poder acudir a la escuela y se está afectando el derecho a la salud. Entonces, mi recomendación es cuando yo quiero interrelacionar derechos, lo mejor que puedo hacer es entrar en el buscador de la Corte Constitucional y pues búsqueda avanzada pueden buscar todos los derechos, todos los principios y vuelvo y repito, en las sentencias de la Corte Constitucional no hablan de un solo derecho o de un solo principio, sino por lo general va más allá e interrelaciona derechos y principios que ahí les podría generar información abundante y de calidad, para ser sincero. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias, Dieguito. Te Listo, agradezco. estamos bien ahí. ¿Alguien más?
No, bien, entonces vamos con el texto. Vamos a tratar de generar un par de citas sencillas para que ustedes puedan ayudarse a esas citas para el primer trabajo. Como les digo yo, ya para el resto Hola, Sí, 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 le escucho, Jonás. gracias Diego. Buenas noches con todos los presentes. Se despierta una gran curiosidad en función de las últimas palabras que tú dijiste, por cuanto indicaste básicamente que ingresáramos al buscador, y lo cual me parece correcto y perfecto, pero justamente allí en la tarea uno dice que elaborar en el tema número 1, buscar una sentencia nacional. En este momento acaba de decir que podrían ser varias. La rúbrica dice uno. Entonces significa que allí ya no es tan cierto en la rúbrica que dice buscar una sentencia, sino que pueden ser varias sentencias. A ver, no me refería a eso, más o menos a lo que trataba de explicarle a Marco es que puede encontrar fuentes de información. Se me ocurre, yo necesito desarrollar conceptos de buen vivir, necesito desarrollar conceptos de salud, de educación, o principios del derecho, y yo necesito varias fuentes. Para mí es importante, y yo considero de suma importancia, utilizar las fuentes, utilizar las sentencias de la Corte Constitucional. No como para que usted analice varias sentencias, no. O sea, su trabajo es analizar una sentencia. Pero para fundamentar, usted puede utilizar otras sentencias, que es justamente lo que yo le estoy pretendiendo eh, hacer entender, ¿no es cierto? Se me ocurre, usted no quiere buscar un artículo sobre el derecho a la salud y quiere encontrar usted un análisis del derecho a la salud en una sentencia de la Corte Constitucional, es válido, ¿no? Porque no se olviden que esas también son fuentes de derecho y más aún tomar en consideración que las sentencias de la Corte Constitucional son de jurisprudencia obligatoria, ¿no es cierto? Entonces iba más por el hecho de que se utilice como información para poder argumentar el trabajo antes que por el hecho de que tengan que analizar varias sentencias, ¿no? Porque no es ese el objeto del trabajo. El objeto es que usted analice una sola. Por eso, o sea, justamente el comentario que usted pone ahí, Jonas, o sea, usted tiene que identificar una sentencia, sea nacional o internacional, pero es una la que tiene que analizar si está bien. O sea, la reflexión que decíamos en cuanto a la pregunta de Marco es el utilizar otras sentencias, pero como fuente de información, no como objeto de análisis. Sí, no sé si es que me entendió esa parte. Nosotros podemos utilizar varias fuentes para utilizar en el trabajo, ¿no es cierto? Libros, artículos, podemos utilizar jurisprudencia, porque también es fuente de derecho, podemos utilizar norma. Entonces, dentro de ese bagaje de información, lo que se les recomienda a Marco es utilizar otras sentencias, principalmente de la Corte Constitucional, que ahí va a poder encontrar información. Y se me ocurre, inclusive de la sentencia de la Corte Constitucional, usted cuando da lectura, les refieren a autores de prestigio y se refieren citas de las mismas que también podrían ser utilizadas. Entonces era más como un insumo de ilustración antes que enfocarse al hecho de que tenga que analizar alguna otra sentencia, ¿no? No sé si es que quedamos claros con eso, Jonás. Sí, sí, perfectamente entendido. Muchas gracias. ¿Ah? Listo, listo, un gusto. Bien, como les decía, vamos a tratar de generar de forma sencilla algunas citas para que ustedes puedan ver cómo se establecen las citas de forma muy sencilla y en formato APA para que puedan llevar a cabo el primer ejercicio. Solo denme un minuto, encuentro mis fichas para poderla hacer de forma rápida.
Bien, a ver, les voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me preguntan, por favor, me confirman si es que están viendo ahí el documento en Word. Sí se ve. Todavía no se ve. Sí, Ah, ya, acaba sí. de habilitar el contenido. A ver, ¿no se ve todavía ahí? No, yo ya lo veo el Word. Está Dieguito ahí, sí se Está ve. visible, Listo. Diego. Listo, entonces, bueno, voy a abrir cualquiera de mis fichas, ¿no? Yo por lo general sigo utilizando fichas realizadas en Excel antes que gestores bibliográficos, porque a veces el pasar la información del gestor al documento no lo hace de forma correcta. Bien, vamos a tomar como ejemplo, ¿no es cierto? Aquí van a encontrar ustedes algunas fichas que son de libros, artículos que yo he leído y de donde he ido sacando las partes más importantes que yo considero, ¿no? Ya voy a compartir con ustedes este formato. Para mí es la forma más rápida de optimizar mi tiempo. Saco la información del libro, aquí pueden ver ustedes, el libro es de César García Novoa, se llama El concepto de tributo. Fue redactado en Lima, la editorial es Tax Editor del 2009 y la página es la 112. Tengo el libro, le pongo la información en estas celdas y aquí voy poniendo lo que yo considero es importante, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea fuerza y porque para mí es importante esta parte del texto, ¿no es cierto? Aquí habla de la importancia del principio de capacidad contributiva en materia tributaria. Entonces, nos vamos al documento en Word. Háganse a la idea que vamos a hablar o estoy redactando un documento que hable del principio de capacidad contributiva, ¿no es cierto? Listo, háganse a la idea. Tengo ahí yo mi primera idea que estoy queriendo proyectar, ¿cierto? Quiero dar una concepción para que se entienda qué es el principio de capacidad contributiva, ¿no es cierto? Entonces pongo listo. Bien, algunas cosas, ¿no? Si ustedes fijan, la primera línea y media es un texto que he generado yo. Abro comillas y sigue un texto que se generó de la cita que yo ya tenía previamente estructurada de la lectura que van haciendo ustedes, ¿no? Gracias a la idea, usted va leyendo el artículo y va generando información, ¿no es cierto? Lo que hago yo es voy leyendo y las partes que me parecen importantes voy guardando en mis fichas para utilizarlas cuando yo las necesite. Una vez que está incorporado el texto aquí, la primera cosa, cuando son citas que tienen menos de 40 palabras, si aquí tenemos un texto de 42, tenemos que generar una cita en un párrafo aparte. Sin comillas y con mayor sangría, ¿no es cierto? Cuando son citas textuales que superan las 40 palabras, va en un párrafo aparte. Sí, no sé si es que me están comprendiendo hasta ahí, ¿no es cierto? Una vez que termino de redactar textualmente,
Me voy a referencias, pongo ingresar cita, agregar una nueva fuente. En este caso, ¿qué tipo de fuente es? Lo que yo tengo es un libro. El autor. El título se llama El concepto de tributo. El año es 2009, si es que no me falla mi memoria. La ciudad es Lima. Y la editorial Lex Nova. Lex Nova. Listo, le pongo a aceptar. Y se genera automáticamente la cita aquí. Sí, no sé si es que todos me acompañaron hasta ahí. Sí, Sí. sí, le entendí. Bien, esta es una cita de más de 40 palabras, ¿no es cierto? Ahora van a haber otras citas que sean de menos de 40. Espérese para tomar otra. Bien, tomemos. Genero yo mismo mi redacción, ¿cierto? Bien, ahí voy a generar mi cita de menos de 40 palabras, ¿no es cierto? Bien, háganse la idea. Cuando son citas de menos de 40 palabras, tienen que ir entre comillas. Ustedes ven que inicia la comilla aquí y termina la comilla acá, ¿no es cierto? Una vez que está generada la cita, tomo igual los datos informativos. Bien, tomemos este de Simón Acosta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Así mismo me voy a insertar cita. Agregas fuente. También es un libro.
Bien. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un ejemplo de una cita larga que es de más de 40 palabras, en donde tiene que ir aparte del texto, ¿no es cierto? Y cuando es una cita de menos de 40 palabras, tiene que ir dentro del mismo texto. A estas citas, como son textuales, lo que tenemos que hacer, no sé si se fijan, es solamente adjuntarle o acompañarle, perdón, el número de la página, ¿no? En este caso, García Novoa, la página 102. Solamente le ponen aquí la página 102. Aceptar. Y ya está, ¿no? García Novoa, 2009, página 102. Y lo mismo se hace acá, se señala la cita. Editar cita y le ponemos la página 74. Aceptar. Y tienen Simón Acosta 2017, página 74. Ahí tiene usted el ejemplo de una cita larga y de una cita corta. Ahora, después vamos a ver que se pueden generar citas por autores y por textos, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero empezar señalando a Valdés Costa. Entonces puedo decir para Valdés Costa. Ya no pongo el nombre, sino pongo para. Voy a insertar cita. Simón Acosta. Y vuelvo a poner, si es que quieren, lo de acá, ¿no es cierto? El principio. Si es que ustedes se fijan, hay una diferencia porque esta cita de aquí es una cita de texto, es decir, yo empiezo redactando mi texto y al final digo que lo que está entre comillas es de Simón Acosta. Pero en el caso de esta cita es una cita que empieza por autor, porque si ustedes se fijan, para Acosta 2017 el principio está implícito y ahí va la cita, y después de la cita que hago, vuelvo a insertar la cita y lo que tengo que hacer es solamente modifico. Le pongo la página que era 74 y suprimo lo de aquí. Y ahí está una cita corta que empieza por el autor. Entiendo yo que son los tres insumos que les podría adelantar y que les podría servir a ustedes para el primer trabajo, ¿no? Como les dije, después vamos a tener que ir de una forma más tranquila, con el tiempo necesario y explicando cómo se cita, pero aquí tienen un ejemplo de una cita larga, de una cita corta, de una cita que empieza por texto y una cita que empieza por autor. Igual, al final del trabajo, si es que están ingresados aquí mismo, le genera la bibliografía y le sale automáticamente todas las fuentes que usted utilizó. ¿Sí? Entonces, hay otras formas de citación, hay normas ISO, hay normas Chicago, hay Vancouver, hay APA. En el caso a ustedes se le está pidiendo APA, pero para serles sincero, creo que la utilización del mismo sistema de Word para nuestros casos sería más que suficiente para generar el trabajo. Son cosas muy pequeñitas que he tratado de adelantarlas, a veces hasta me disculpo por ser tan directo. Lo que pasa es que trato de darles los insumos que necesitan para presentar el trabajo del domingo. Y ahí sí, como les digo, el resto de clases, como ya tienen la experiencia del primer trabajo, las otras clases ya podemos irlas haciendo con más tiempo, más ejercicios. La idea es que usted también vaya haciendo un ejercicio ahí y sobre todo vamos a tener que ir haciendo ejercicios de redacción. No sé si es que alguien tiene una pregunta, alguna consulta, por favor. Sí, Dieguito, perdón que le moleste. Pues nuevamente, la última Con página gusto. salió la bibliografía. ¿Cómo le puso ahí? Discúlpeme la... Me fui aquí donde dice bibliografía. ¿Ya?
Sí, pongo aquí bibliografía en esta de aquí y se genera Automáticamente. automáticamente. Perfecto, gracias, Digito. Listo. En la parte de aquí estamos claros cómo se ingresaban las citas. ¿Y qué les recomiendo? En salida usted tiene ya una cita, una sentencia, un libro. Ingrésele directamente aquí, ¿no? Agregar fuente nueva y téngala ya ingresada aquí, indistintamente si es que le va a utilizar una o dos veces, porque el momento que ya está ingresada en su lista de fuentes, usted ya cuando la necesite solamente señala esa y automáticamente se va a citar. Sí, lo que sí les voy a recomendar es tomar en consideración los datos que se necesitan para la cita, porque va a ir dependiendo de qué tipo de documento yo utilice, ¿no es cierto? No es lo mismo un libro que un artículo de revista o que un informe, porque los datos que piden son distintos. Por decirle, si usted pone un informe, ve que hay una variación aquí. Si es que usted pone un artículo de una revista, si usted se fija, le pide aquí las páginas. Pero las páginas de ahí no es la página en donde está la cita, sino es la página en donde empieza y en donde termina el artículo. Sí, entonces les pongo, a ver, déjenme ver si todavía tengo abiertos algunos artículos por aquí, están aquí. Entonces, este es un artículo, ¿no es cierto?, que yo les mostraba hace un momento. Entonces, si usted se fija, el artículo empieza en la página 161. Bien, y termina en la 182, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ingrese aquí, tiene que poner 161 hasta la 182. Aparte de todo lo que está aquí en el autor, se me ocurre. Sí, entonces, si usted se fija, las páginas son distintas. Pone aceptar. Ahora, lo que quiero que usted vea es que aquí ya tengo yo 3 fuentes. Y cada vez que necesite la fuente, solamente la utilizo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Doc, ¿podría ser alguna de con una página web? O de una, por ejemplo, para referirse a una sentencia nacional de la función judicial, de consulta de causas. ¿Tiene los datos ahí? ¿Lo puedo ver ahora? Ahí deme algunos datos para ir ingresando. Por ejemplo, ingresaríamos a la página de consulta de causas, consulta de procesos. A ver. Aquí puede, inclusive depende hasta cómo tenga usted el documento, porque si es que está en la web, usted puede ingresar aquí como documento de sitio web. Ujú. Sí, y si usted se fija aquí, cambian los requisitos, nombre del sitio web, el año, el mes, el día, la URL. Sería el año, mes y día de la fecha de consulta, ¿no? Por ejemplo, hoy día, digamos. No, acá, no, aquí tiene usted el año, mes y Ah, día de la consulta. ya, esas cosas están pasando. Usted Ya, acá ya. arriba tiene el año, mes y día de la sentencia. Ya. Acá abajo tiene el de la consulta. Ah, ya lo entendí, ya. Ya lo, gracias. Y después así mismo generan, le ponen aceptar y se guarda la cita. Entonces, como les digo, la recomendación es que ustedes aquí mismo ya vayan ingresando sus fuentes, en agregar nueva fuente, y después de aquí ya se va desplegando las que ustedes tienen. Y de ahí solamente le van citando el rato que necesiten.
Sí, esa es la recomendación que yo les podría dar. Les digo, o sea, ya cuando hablemos con más tranquilidad sobre las fuentes, vamos a ver que hay gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, entre otros. Pero yo sí he visto y me ha pasado a mí que, por decirle, yo tengo una fuente en Zotero o en Mendeley y cuando le paso al texto en Word, cambian algunas cosas. El otro día me pasó con un trabajo de un estudiante que le salió el Código Civil con año 2017. Entonces, o sea, les voy a ser sincero, no me genera a mí esa confianza. Sigo yo manejándome con mis fichas en Excel y le paso al sistema de Word y con eso yo me quedo tranquilo, ¿no? Pero vuelvo y repito, es mi forma de trabajar. Habrán otros que utilicen los gestores y les funcione. No sé ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien por ahí? Así mismo, Doc, el trabajo se divide en resumen, introducción, el desarrollo, Conclusiones conclusiones y bibliografía. y bibliografía, correcto, sí. Ahora, si ustedes se fijan, no hay límite de fuentes, no se pide fuentes internacionales, no se pide exalibro, artículo, sentencia, no. Porque usted tiene la libertad de analizar desde su perspectiva. Claro, Se me ocurre, Juan me dijo, doctor, yo voy a utilizar sentencias. Listo, usted está justificando, no se olvide que la sentencia es fuente, ¿no? Tengo Sebastián que me dijo, vea, doctor, yo tengo artículos, pero también estoy utilizando libros, listo, son fuentes. Puede ser que Marco a su vez tome sentencias de la Corte Constitucional, precedentes obligatorios y empiece a dar explicaciones desde la sentencia. Interesante también. Algún momento a ustedes les va a tocar, se me ocurre hacer un trabajo con las sentencias de la Corte Constitucional cuando tengan que analizar alguna nueva línea de interpretación de la Corte. Se me ocurre, la motivación en la Corte ha cambiado, ya no tenemos los tres aspectos que teníamos antes con la Corte anterior respecto de la motivación, tenemos una nueva línea de motivación no tan compleja, se me ocurre. Entonces, en esos casos, ¿qué va a tener que hacer usted? La mayor parte de sus fuentes va a ser sentencias, porque ahí está la parte argumentativa que usted es la que va a justificar. Y se me ocurre, si es que no me falla mi memoria, creo que el tercer módulo de ustedes me parece que es derecho constitucional. Entonces, también va a ir variando del módulo que usted tenga conforme a las fuentes que vaya a tener que utilizar, ¿no? Bien, ¿alguien más? Espero no haberles aburrido. Y más que todo, me disculpo por la tardanza en el ingreso, no fue algo que no estaba en mis manos, tuve que ingresar directamente por Zoom, así que mi ingreso al sistema de hoy no está contabilizado. Eso les iba a decir, por favor, cuando vayan a ingresar a las clases, tanto para las de tutoría y principalmente para las clases de los módulos, háganlo a través de la plataforma. Se me ocurre, yo tengo que llevar un registro de ustedes. Entonces yo entro a la plataforma y me sale el nombre de cada uno de ustedes y las horas que tienen en la plataforma. Sí, entonces no se olviden que el trabajo de ustedes también es autónomo, usted tiene que estar trabajando en la plataforma, revisando y todo eso. Entonces, para las clases, por favor, no entren directamente por el Zoom, sino entren por la plataforma para que se vaya evidenciando su nexo y su conexión con el programa, ¿sí? No sé si es que tiene alguna pregunta algún estudiante más o si no ya podríamos dar por Una más, cerrado. Sí, claro. También para el día domingo se ha fijado, hay que hacer un video, ¿no? Referente al trabajo. Hay que hacerlo igual, referente al trabajo que estamos ahora realizando. Con una explicación, lo que se ha hecho, igual dando un punto de vista, ¿no? No se olvide que tiene que hacer el video en la misma plataforma, pero no, Juan. O sea, usted entra, utiliza la misma plataforma y usted puede ahí grabarse mientras hace el video emitiendo su criterio. O sea, más que todo el objeto de ese trabajo es generar una retroalimentación, ver qué crítica tiene usted de lo que se ha estudiado ahora respecto de la teoría del derecho, ¿no es cierto? Y no se olvide que aparte de grabarse usted, tiene que comentar el video de dos compañeros. Sí, entonces no se olvidarán de eso para que la tarea esté completa. No genero yo mi reflexión
y genero la retroalimentación con los compañeros. O sea, el video es de lo que vimos las clases, no de lo que estamos haciendo el trabajo ahora de la sentencia. Lo que pasa es que lo que quiero que me entiendan es que ambas cosas están relacionadas, porque usted en su video bien puede hablar de la sentencia. ¿Por qué? Porque se supone que la clase que usted recibió le permite a usted tener otra perspectiva de análisis de la sentencia. Usted puede asociarlo, pero no Bien. necesariamente en el video usted tiene que hablar de la sentencia y decir, vea, yo hice esto. Está mala señal, ¿no? Sino la idea del Dieguito, video es entender. Está con una, la una señal. consulta, Dieguito. Se me está En el cortando. video, Sí, sí, síganse. Voy a, una consulta, disculpen que Dieguito. les apague la cámara un ratito, ¿ya? Les Tranquilo. escucho, sí. Una consulta, Dieguito. En el video, ¿tenemos que ser algo más específicos o algo más solamente sencillo? No sé en qué sentido nos podemos basar ahí en el video. Yo lo que les recomendaría en ese caso es ser concretos, sí, porque no se olviden que no puede ser un video tan extenso, sino la idea es que el docente pueda evaluar de la forma más concreta posible que usted está adquiriendo el conocimiento. Y eso es lo que va a ver el docente, ¿no es cierto? Si es que quiere ver lo que existe un antes y un después de las clases y que usted ya esté entendiendo la teoría del derecho desde otra perspectiva. Si es que usted para eso puede ser muy concreto, no habría problema con eso. No se olviden que nosotros abogados somos súper argumentadores y a veces podemos extendernos mucho, pero en este caso, como se utilizan medios tecnológicos, lo ideal sería que no sean tan amplios hasta por cuestiones de revisión y ese tipo de cosas. Estamos claros. Gracias, Dieguito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay preguntas, vamos a dar por terminada la sesión. No se olvidarán de subir las tareas hasta el día domingo y conmigo pues nos vemos el próximo martes, ¿no? Les mando un abrazo a todos, nos vemos el martes y que todo les vaya bien, ¿no? Que tengan una buena noche, un abrazo a Gracias, Doug. todos. Una buena Gracias, Gracias, noche. Doc. Dieguito. Buenas noches. Chao, Gracias, Doc. compañeros. Una buena Compañeros. noche, que estén bien. La próxima vez. Sumarán para las bielas. Hasta luego, don Pablito. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Nos vemos, Juan. Chao, chao. Gracias. Chao, Doc. Los años del doctor. Recording stopped.